Les voy a dejar algunas indicaciones de cómo realizar las actividades de comprensión de la leyenda que hoy vimos, que es El Cóndor y la Pastora. Vimos el video, ¿cierto? Ustedes leyeron el texto y vamos a desarrollar las preguntas de la página 155. Primero vamos a ordenar. Vamos a ponerle número, de la número 1 a la número 6, en qué lugar pasaron estas acciones que están aquí. La que pasó primero la voy a ubicar con el número 1 y los voy a anotar en estos cuadritos. La que pasó después, en el número 2, etcétera, hasta llegar al número 6. Luego vamos a describir los ambientes en los que se desarrolla esta leyenda. Primero vamos a ver el ambiente físico. ¿Cómo es el lugar donde se desarrolla esta historia? Me puedo devolver, ¿cierto? Y decir dónde se desarrolla esta historia, cómo era ese lugar. Aquí, mire, tenemos una idea más o menos. ¿Dónde se desarrollaba? Ese es el lugar físico, estoy hablando del lugar. Luego, el ambiente psicológico. Cuando hablo de ambiente psicológico, estoy hablando de las emociones, de los sentimientos con los que vivían los personajes de esta leyenda. Recordemos, por ejemplo, que el ambiente psicológico de Rere, o de las campanas de Rere, era un ambiente de paz y armonía porque los indígenas y los españoles se llevaban bien, se respetaban los unos a los otros. Entonces, en esta leyenda, ¿cómo eran los sentimientos que tenían los personajes de esta historia? Y por último, vamos a ver cómo es el ambiente social de esta leyenda. Cuando yo me refiero a ambiente social, me refiero a qué sociedad pertenecía. Si ustedes se fijan, la leyenda dice El Cóndor y la Pastora, leyenda atacameña. Entonces, ¿a qué pueblo originario pertenecía la protagonista de nuestra historia? Y ahí lo vamos a explicar. Luego vamos a definir dos palabras que aparecen en el texto y que están marcadas: ingenua y sobrevoló. Y vamos a decir qué estrategias utilizamos. Por ejemplo, si yo, para saber el significado, me devolví al texto y vi las palabras que habían cercanas a esta palabra para poder entender el contexto y pude definirla, voy a anotar eso ahí. Si yo no pude hacer ese paso, pero busqué en un diccionario, también esa es una estrategia que es válida y la anoto acá. ¿De acuerdo? Eso lo hacemos con las dos palabras que aparecen. Y por último, van a calificar. ¿Cómo creen ustedes que fue su desempeño en esta subunidad donde estamos viendo los mitos y las leyendas? ¿Entendió o son capaces de entender bien y no tiene dudas? ¿Podría leer mitos y leyendas de forma autónoma? Es decir, ustedes podrían leer por su cuenta mitos y leyendas. Marcan este. Tengo dudas, puedo leer mitos y leyendas, pero después debo preguntar para aclarar mis dudas. ¿Necesitan ayuda para entender los mitos y leyendas que leyeron? Marcan esa. Necesito ayuda, no puedo leer mitos y leyendas de forma autónoma. Autónoma, recuerden que es solo. Entonces ustedes se califican. ¿Creen que entienden muy bien y que pueden leer solitos? ¿Pueden leer, pero tienen que aclarar dudas? ¿O necesitan ayuda para leer los mitos y las leyendas? Marcan con cuál de las dos o con cuál de las tres opciones califican su desempeño. Y esa es la actividad de hoy.